¿cómo les va? ¿Qué calor que hace? O sea, no puedo evitar quejarme del calor. Ya los que me conocen saben que el calor no es para la profe. Pero bueno, acá estamos. Bueno, chiquis, hoy vamos a terminar con el derecho bancario, que por supuesto es para mí, digamos, de todas las dos unidades, es la más atractiva, la más convincente, la que tiene mayores cosas modernas, aplicables. Así que hoy, más allá de que veamos cuestiones meramente dogmáticas, académicas, espero su participación porque es una unidad sumamente atractiva, sumamente actual, con cuestiones de todos los días que va evolucionando. Vamos a tener cuestiones actualizadas también, porque ustedes imagínense que en un país como el nuestro, que en 2 días cambió absolutamente todo, y en 3 ni les digo, entonces ven otro tipo de realidades. Entonces, hoy aprovechen, también ustedes ya saben que todo lo que está hoy tienen la suerte, digamos, de que vaya todo al examen. Entonces, tienen de primera mano toda la data como para poder contestar. Acuérdense que yo les subí el link de Franja Morada y ahí tienen todos los libros, así que no hay excusas para decir no tenía, no sabía, no. Está todo. Más aún los que estamos acá en clase, yo les subo también acá links y Infoleg, o sea, no es como en otros cátedras que los libran a su suerte. No, acá tienen absolutamente toda la bibliografía. Aprovechemos hoy la hora y media que tenemos, escúchenme, presten atención, pregúntenme todo, aprovechemos. Ya les puse más arriba que tienen que tener el Código Civil abierto, les dije la 21526 abierta, la 26, ahí miro bien el chat para no errarle con el numerete. 26739 de la ley, igual yo ahora les voy a poner el link. Así que tengamos todo el material listo, cosa de participar. Yo también, ustedes ya saben que la nota de muchos se la he mejorado por los trabajos prácticos, por la participación en clase. Yo siempre los invito y por eso hacemos una clase tan participativa y no que yo hablo, sino que todo el tiempo miramos. Bien, todo lo que tengan para decir, aprovechen y díganlo. Entonces, hoy vamos a empezar. Les estructuro para que tengan preparado todo para leer y compartir. Vamos a empezar con la 21526, después vamos a ver derecho bancario en mezcla con el derecho del consumidor, por ser todos estos contratos normalmente de adhesión, y yo ya les expliqué que en todos estos contratos, por más que sea empresa la que está de un lado, obviamente siempre del otro lado está una entidad financiera, que ahora vamos a ver, que es de las autorizadas por el BCRA en el 21526, y en la modificatoria, vamos a verlo también, la 26739, que modifica la carta orgánica del BCRA. Entonces, ¿por qué son contratos de adhesión? Porque están previamente establecidos. Las cláusulas sí son conmutativas, no son aleatorias, porque yo sé de entrada lo que va a pasar, cómo tengo que devolver el dinero o cómo tengo que acreditarlo, qué condiciones tengo que cumplir para que el contrato siga vigente. O sea, conmutativo es oneroso, formal, pero es de adhesión, porque yo lo único que hago es aceptar las condiciones que están ahí, firmo y acepto. Eso no obsta a que ustedes el juez pueda declarar la nulidad de las cláusulas por abusivas, 1092 específicamente. Es más, se me viene ahora, acabo de patrocinar y me salió bien, vieron que yo defiendo consumidores, ahora en defensa al consumidor le robaron a través del celular, le hackearon el celular, le sacaron las claves y entonces del banco, y entonces le generaron un crédito trucho de 500.000 pesos. Primero, de los 500.000 pesos, se lo acreditan, los 500.000 pesos, sacan los 10.000. Ante eso, mi cliente dice, ¿qué pasó acá? Porque yo jamás pedí algo. En Tucumán fue.
se lo autohicieron a su Mercado Pago. Entonces, que es sumamente trucho. Ustedes ya saben que, claro, es parecido. Entonces, obviamente no puedo dar los datos de esta persona y no es un fallo, sino que hicimos un reclamo frente a Defensa del Consumidor. No hay sentencia y llegamos a un muy buen acuerdo. Entonces, le acreditan como si hubiera habido un mutuo bancario y le dicen, bueno, debe 500.000 pesos, le bonificamos 10.000 y ahora todos los meses igual de esos 500.000 le van sacando la cuota, 30.000, 40.000 por mes. ¿Qué dijimos nosotros? Las medidas de seguridad, acuérdense, del deber de seguridad, que lo vamos a ver ahora fundamentalmente en la caja de valores, ¿no? Son el deber de seguridad previsto en el Código Civil, porque el Código Civil en la modificación no está hecha como sancionatorio, sino lo que quiere más es preventivo. Entonces, en el deber preventivo entra en el deber de seguridad. Y lo que le dice la justicia en todos estos casos donde hay robo de identidad, hay robo de caracteres, hay robo de, ¿cómo se llama? De PIN, lo que dice es, vos tenés que haber tenido los medios suficientes de seguridad como para evitar este tipo de ilícitos o este tipo de estafas. Entonces ahora logramos de que se cerrara el crédito, de que el señor no vaya al veraz. ¿Saben lo que es el veraz? ¿Saben qué es el veraz? No, ¿Alguien más? ¿Alguno sabe? ¿No sabe? Digan, chicos, aprovechen. Tenemos 1 hora y media ¿no es una como para entidad poder... que te presta dinero, profe? O sea, quedas No. ahí cuando no lo devolves. Miranda Algo está más así. cerca en el chat. Miranda está más cerca. A ver. Vale. El Veraz es una central, una base de deudores. Es privada, no es pública. Entonces es una base, una central de deudores veraz. Como así también el BCRA tiene una central de deudores. Entonces, todos los que deben 1 centavo o 1.000 millones de dólares, el Banco Central en cuentas bancarias, estamos hablando, en cuentas bancarias que han sufrido embargos o que están atrasados con la tarjeta, van a parar a un banco de información donde podemos estar del 1 al 5. El 1 es el más soft, el 5 es el irrecuperable, incobrable. Entonces, esta base de datos, cuando ustedes solicitan quieren llevar adelante un contrato de mutuo, un contrato de apertura de crédito, como lo vamos a ver ahora, como de anticipo bancario, en esta central ustedes tienen ya una mancha. Entonces es bastante difícil que puedan acceder al crédito en virtud de esto, al crédito, algo que ya vimos antes para las empresas, el factoring, el underwriting, etcétera, como para yo privada, que era el mutuo. Vamos a ver ahora el anticipo bancario, vamos a ver la tarjeta de crédito, la apertura de crédito. Entonces, ni como empresa ni como particular puedo acceder a contrato de mutuo, es decir, a financiación. Entonces, eso es en palabras, digamos, legales, así se dice, no es que accedo al crédito, sino que accedo a la posibilidad de celebrar un contrato de mutuo, de cuenta corriente, etc. Es una base, una central de datos. Entonces, si hubiera hecho esto y se comprueba de que me ha sido robada la identidad o suplantada con phishing, entonces, probando el ilícito y la estafa, me tiene que devolver a la categoría número 1, es decir, a la que normalmente adeudo sin peligro de que sea incobrable, que es el número 5. Está toda la central de datos, entonces dice banco financiero, banco francés, banco, entonces al lado dice categoría 111, al lado dice en miles o en cientos de miles, entonces dice 1.5, 2.7, etc. Entonces eso lo que indica
las deudas que yo tengo, con el sistema financiero, obviamente. Y 5, por ejemplo, también son los quebrados, los fallidos. Entonces, eso, y el Veraz es una base de datos privada. Entonces, inmediatamente cuando ven que yo debo algo, me inscriben en esa base de datos en forma privada. Entonces, también lo que propusimos y lo que pedimos en Defensa del Consumidor es que se lo extraiga el señor de esta base de datos que fue incorporado indebidamente, porque si él necesita celebrar un contrato de mutuo, de tarjeta de crédito, a los fines de poder financiar la construcción, no sé, de una habitación en su casa, se ve imposibilitado. ¿Por qué? Por incumplimiento de la entidad financiera y de sus obligaciones de informar, de acreditar fehacientemente, de actuar de buena fe, todo lo que hemos visto antes en defensa del consumidor. ¿Estamos bien? Entonces hoy vamos a hablar sobre la autoridad máxima. Ahora que vamos a hablar de derecho bancario, voy a hacer un poquito más el volumen. Acá en mi casa me retan, me dicen que grito. Entonces, vamos a hablar sobre la 21526. Ahí la voy a copiar el link, esperen un cachito. Les voy a pasar las dos para que ya las tengamos, porque las vamos a ir leyendo, obviamente lo más importante, ¿no es cierto? El resto se pueden aburrir tranquilos en su casa, escuchándolo. Pero muy bien, entonces, ahí tenemos uno, ¿bien? Que es la 26739. Quiero que la abran, así la vamos a ir leyendo. Y por el otro lado, tenemos la 21526 actualizada. Muy bien. Entonces, está muy bueno. La verdad que a mí el dictado de clases en forma virtual me encanta. Me encanta esta participación, me encanta que podamos subir todas estas cuestiones informáticas, que no tengamos que tener papel. ¿A ustedes cómo les viene toda esta cuestión de poder subir material, información, la velocidad, la rapidez? Bien, profe. ¿Mm? Fantástico, ¿Prefieren lo sí. presencial o prefieren así que tienen toda la Para data algunas más rápida? materias, para algunas materias es mejor la presencialidad. No, hablo en esta. En Acá con nosotros. creo que está bien, sí, sí. Porque podemos ir buscando la información y todo enseguida. Y yo se las voy dando también. Las clases de mañana. Y sí, pero vio, a la mañana las profes tenemos que trabajar. Porque el sueldo de docente no gana nadie. Yo tengo 27 años y mejor no les digo cuánto gano. Sin palabras. Entonces, vamos a empezar. Uy, Dios. Vamos a empezar. Primero, vamos con la 21526. Yo les voy a ir indicando qué artículos vamos a ir leyendo que son orientativos. ¿Vamos? Entonces, en la 21526 la tiene que tener abierta junto a la 26739. ¿Por qué? Porque la modificación de la Carta Orgánica modifica y toquetea todos estos artículos, ¿bien? Y los amplía, los sintetiza. Esta viene del 2012, es previo al Código Civil, pero abre la cabeza en relación a conceptos financieros o a conceptos más, digamos, atemporales. ¿No es cierto? Entonces, vamos a leer el artículo número 1 de la 26739, porque este ya no dice que dependa del Ministerio de Economía, ¿no? ¿Por qué no leen el artículo 1 de la 26739, por favor, alguno? Dice artículo 1. Sustituyese No, el lee el artículo. artículo, directamente el artículo, ¿qué dice? El BCRA
Sí, vamos, el BCRA, ¿qué pasa? Sí. El Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional Autárquica, es regida autárquica. por las disposiciones de la presente Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes. ¿Sigo, profe? ¿Cómo? ¿Sigo? O sea, que el BCRA es una entidad, ¿cómo? El BCRA es una entidad, ¿cómo? Autárquica. ¿Y qué quiere decir autárquica? ¿Qué quiere decir autárquica? ¿Depende del Ministerio de Economía o de quién depende directamente? Si es autárquica, ¿de quién depende? Una cosa es autónoma y otra cosa es autárquica. Autárquica quiere decir que sus fondos los manejan ellos mismos. Entonces, ¿de quién depende para ustedes? ¿De quién depende? ¿Del Estado Nacional o del Ministerio de Economía? ¿Del Estado? Del Estado Nacional, no del Estado, del Estado Nacional, es decir, del señor presidente. Después dice, el Estado Nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco. ¿Qué quiere decir? Que el Estado se pone en garante, digamos, en fiador, liso, llano y solidario de todas las decisiones que va tomando el BCRA. ¿Comprenden? ¿A quiénes autoriza según la 21526? ¿A quiénes autoriza a funcionar? ¿A quiénes autoriza a funcionar? Dice la 21526, artículo 2. Vamos. Bancos comerciales, Muy bancos de bien. inversión, bancos hipotecarios, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, caja de crédito. ¿Esta enumeración es taxativa o es meramente enunciativa? Pregunta de examen. ¿Es taxativa o enunciativa? ¿Qué quiere decir taxativa? ¿Qué quiere decir taxativa? A ver, ¿qué quiere decir taxativa? Exactamente, muy bien, muy bien. Es meramente enunciativa. ¿Qué quiere decir meramente enunciativa? Que pueden haber otras que estén o que se hayan creado y mientras que guarden la forma que establece el BCRA, va para adelante. Taxativo, no, que tiene un orden de prelación, no, que es meramente enunciativa. ¿Qué quiere decir? Que es, indica, pero no taxativa, porque taxativa querría decir solamente A, B, C y nada más. No puede hacerme la creativa, el D, E, F, nada. Eso quiere decir taxativo. En cambio, acá dice la enumeración no es excluyente de otras. ¿Vamos? El BCRA, de acuerdo al 7, ¿qué función tiene? Estas entidades que ustedes acaban de ver, de acuerdo al artículo 7, ¿qué pasa? Léanlo, por favor. El artículo 7 de la 21526. Las ¿Qué dice? entidades Sí, sí. comprendidas en esta ley no podrán iniciar sus actividades sin previa autorización del Banco Central de la República Argentina. La fusión o la Entonces, transmisión de sus de fondos acuerdo a de esto que usted comercio. lee, entonces, de acuerdo a usted, ¿cómo pueden funcionar las entidades que usted dijo? ¿Solo cómo? ¿Solo con? Con la autorización del Banco Central de la República Argentina. Ah, está muy bien. No puede haber ninguna ente que intermedie entre la oferta y la demanda de dinero
que no esté autorizada por el BCRA. ¿Bien? Eso es. Solamente pueden estar en Argentina y llevar adelante solamente las que el BCRA autoriza para funcionar. Solamente eso, nada más. El artículo 2 de la 21.526 establece qué finalidad tiene su creación. ¿Qué dice el artículo 3? Artículo 2, que sustituye el artículo 3. ¿Qué finalidad tiene el banco? Lo escucho. ¿Qué finalidad tiene el BCRA? El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. O sea, la finalidad que tiene el BCRA, que antes no había, ¿no? Porque era una ley del año de Matusalén, tiene 4 finalidades. ¿La social cuál es? ¿La social cuál es? ¿La social cuál es? Hay dos sociales. Una es el Empleo. Muy bien. ¿Y la segunda cuál es? Desarrollo económico con equidad social. Perfecto. Entonces tiene, más allá de las funciones económicas o financieras que tenga, también está, porque después lo vamos a ver, esta cuestión social. Entonces tenemos, 1, el empleo, 2, el desarrollo económico para equidad social. ¿Y las otras 2, cuáles son? ¿La? La estabilidad monetaria y financiera. Pero muy bien. Entonces, cuando en la pregunta de examen yo les digo qué finalidad, qué objeto tiene al ser creado el BCRA, ustedes me van a decir tanto las sociales como las económicas y las financieras. El BCRA, también en esta modificación de la Carta Orgánica del 2012, establece cuáles son las funciones y facultades del banco, del BCRA. Entonces, ahí ven, no las vamos a nombrar todas porque son un montón. Entonces, fíjense que habla sobre la política financiera, la política económica, que lo que aplica la ley de entidades financieras, etcétera. Pero quiero que lean el inciso H que a nosotros nos afecta directamente en esta materia. ¿Qué dice el inciso H? Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en estas cuestiones. ¿Y quiénes son las autoridades públicas normalmente en la provincia o en la nación? ¿Quiénes son? Es competente en esta cuestión. Que les dije recién que yo fui hoy. Los derechos de los usuarios acá, ¿cómo se llaman de servicio financiero? Los 1092, chicos, en adelante. ¿Cómo se llaman acá los usuarios? ¿Son los? Consumidores. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la autoridad pública competente para defenderme a mí y estar conmigo? Defensa al consumidor, la Dirección Nacional o la Dirección Provincial, que es de Comercio e Industria. ¿Bien? Entonces, acaban de ver que el Banco Central no solamente regula hacia afuera, hacia lo grande, sino que va y regula también hacia lo pequeño. En el inciso D, todavía continuamos, de esta ley, ¿qué dice el 10, cuando se modifica el 18? ¿También en qué interviene? Comprar y vender a precios de mercado. Entonces, ya vieron que el BCRA autoriza para funcionar a determinadas entidades, que son las de la 21.526, y establece cuáles son las obligaciones, establece cuál es la formación de su directorio, cuáles son sus características. Obviamente, establece
varios elementos que tienen que cumplir cada una de las entidades, como los bancos comerciales, como los bancos de inversión, los hipotecarios, las compañías financieras, las cajas de crédito, etcétera, que tienen que cumplir. Establece cuáles son las operaciones que son prohibidas y las que son ilimitadas en el artículo 28. ¿Vamos? 28. Y, entonces, establece, hay un elemento fundamental que ahora lo voy a escribir, que se llama poder de policía. ¿Qué quiere decir? Que tiene facultades de contralor de todas las entidades enunciadas en el artículo 2. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las entidades que él mismo autoriza para funcionar tienen facultades para controlar su evolución, si cumplen con toda la normativa del BCRA, etc. Si cumple con la normativa exigida también por AFIP, la normativa exigida a nivel nacional por la IGJ, la Inspección General de Justicia de la Nación, porque son todas sociedades anónimas o cajas o cooperativas, por ejemplo el Banco Credicop, que tiene que cumplir con determinada presentación, aclaración, actas, asambleas, etcétera, que demuestre cumplimiento de la política financiera y de la política tributaria. Entonces, continuamos. En la 21.526 vieron cuáles están aceptadas, cuál es la facultad de controlar, y entonces acá tenemos dos elementos, que son la liquidez y la solvencia. Lo voy anotando. Uy, no. Hoy tengo un pequeñito inconveniente, parece, con los dedos. Entonces, ahí está. Facultad de contralor, exactamente. Entonces, hablamos de la liquidez y la solvencia. Esto no está, obviamente, por eso tiene el premio de aguantarme durante 1 hora y media, hablas en el artículo 30 sobre la liquidez y la solvencia que regula el BCRA y constata de que cumplan en relación a todos estos elementos. Expansión del crédito, otorgamiento de fianza, aval, bla, 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 plazos. ¿Qué quiere decir esto? La liquidez y la solvencia son dos términos diferentes. Por un lado, tenemos la liquidez. La liquidez es, por un lado, es diferente a la solvencia. La liquidez es la facultad de responder a los consumidores y de cumplir con sus, estamos hablando de la entidad financiera, ¿no? Y de cumplir con sus obligaciones en forma inmediata, es decir, y sin pérdida para la entidad financiera. Es decir, que haya una mayor posibilidad o facilidad de que el activo se convierta en moneda. Puede ser nacional o internacional, que serían los dólares o los euros. Convierta, uy, no, Dios mío, perdón, puse convierta con B larga. Sí, el artículo 30, muy bien. Entonces hablamos de la liquidez y la solvencia. La liquidez es esta facultad que tienen las entidades financieras, y que no es la facultad, es la obligación de tener liquidez para responder en forma inmediata tanto a los consumidores como a otras entidades, porque ustedes acuérdense que los que depositan fondos, cheques, etcétera, o swaps en el Banco Central es un banco contra el otro, no solamente son los cheques que nos manejamos nosotros. ¿Bien?
Entonces, eso es la liquidez. Pero por el otro lado tenemos la solvencia. La solvencia. La solvencia es la capacidad de responder, pero en forma inmediata o a largo plazo. Que es la forma de devolver, de cumplir con sus obligaciones, la frecuencia de variación, la responsabilidad frente al pasivo. La responsabilidad frente al pasivo contratado. Entonces, algunos consideran que la liquidez es a corto plazo, mientras que la solvencia es la capacidad de cumplir con sus obligaciones, digamos, a mediano y largo plazo. Les doy, digamos, los dos juristas para que ustedes puedan ver las dos formas de llevarlo adelante. Por el otro lado, tenemos otra obligación que es fundamental, que es la garantía de los depósitos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ustedes saben qué quiere decir la garantía de los depósitos? ¿Alguno tendrá alguna noción? ¿Tiene alguna idea qué quiere decir la garantía de los depósitos? La garantía de los depósitos. ¿Qué querrá decir eso? ¿Será la parte que deben reservar los bancos de lo que deposita la gente? Ese va para otro lado, que se llama como esa ¿Esa es la garantía. reserva legal? Reserva bancaria. Lo que dice realmente. Me parece, lo que usted me dijo es el encaje bancario. Pero, ¿qué quiere decir? La garantía de los depósitos por parte del Estado es un piso mínimo en el caso que la entidad financiera quebrara, desapareciera. El Estado le garantiza a los depositantes o a los que hubieran depositado en la caja de seguridad un piso máximo. Ejemplo, $50.000, $70.000, $100.000. Excepto que yo haya denunciado y haya hecho ante un escribano un acta de constatación diciendo que tenía dentro de la caja de seguridad. Pero en el caso de que la entidad financiera, porque está mal dicho banco, porque puede ser el Credicop, que es un cooperativo limitado, o una caja de ahorro, o puede ser una entidad financiera, entonces que no es un banco. Los créditos financieros que están acá en el bajo no responden a banco. Entonces, ¿qué dice el BCRA? Como política de garantía de los depósitos, que pasa en todo el mundo, el BCRA establece que el Estado Nacional, en el caso de disolución, que después lo vamos a ver, de una entidad financiera, tiene que salir a salvar las papas, y entonces, ¿qué dice? Bueno, va poniendo un tope, 50.000, 60.000, 70.000, lo que fuere, y hasta ese cupo, en el caso que la entidad se disuelve, el Estado lo pone de su bolsillo. ¿Por qué? Porque en cierta manera, si yo controlo, nunca va a llegar a disolverse. ¿Bien? En el caso de que se tuviera que disolver, es porque hubo un mal manejo de fondos por parte del directorio. Entonces, yo misma, que soy la que tengo que controlar y dirigir, parece que no lo he sabido hacer. Y por eso, por no saber hacerlo, como Estado, tengo que indemnizar a los depositantes. Entonces, se estableció como garantía de los depósitos, es decir, que en el caso que la entidad se disolviera, quebrara, desapareciera, lo que fuere, hasta un tope determinado, en pesos o en dólares, responde el Estado ante los depositantes. Entonces ya vimos liquidez, solvencia, garantía de los depósitos, y ahora hay algo que se llama confidencialidad. Eso ya lo vimos en muchos otros contratos, ¿se acuerdan? Publicidad, suministro, know-how, qué sé yo, patentes de invención, etc. La confidencialidad es la imposibilidad de notificar o de filtrar información personal a bases de datos. Usted va a decir, mire, profe, todo el día a mí me llaman y me ofrecen esta tarjeta y me dicen porque yo en Visa tengo tanto y porque yo en Master, y bueno, eso está mal.
porque precisamente dice la confidencialidad de la base de datos, no se puede publicitar los datos personales o particulares de los consumidores. Precisamente es por esto que también tiene mucha intimación el BCRA cuando publicita en su central de deudores y después yo pagué mis deudas y no me vuelve a reinsertar dentro del mercado, o vende esa base de deudores a terceros, en las cuales afecta mi capacidad de ingreso al crédito. Entonces, ponemos esta obligación de confidencialidad. ¿Bien? Seguimos entonces. Como el Banco Central es el que autoriza la reducción, el aumento, la enajenación del capital, es el que autoriza los cumplimientos, el que autoriza y es síndico de la solvencia, de la liquidez, etc., puede llegar un momento en que la entidad financiera, al no cumplir con los controles, al no cumplir con el secreto bancario, al no cumplir, digamos, con todas estas obligaciones, llega al artículo 41, que quiero que lean, por favor. ¿Cuáles son las sanciones que le puede aplicar a las entidades financieras? ¿Cuáles son las sanciones? A ver, ahí se las pego también en el chat. Apercibimiento, multas, inhabilitación temporaria o permanente para... No, vamos tranquila. Primero, ¿qué hace? Ante un incumplimiento de la entidad financiera de toda la normativa que le bajó el BCRA, se hicieron los tontos los del directorio, no informaron a la FIP, a renta, ¿no? Primero, ¿qué le aplica? El llamado de atención. Entonces le dicen, miren, señores del BPN, esto está mal. Esto es un llamado de atención, vamos a reorganizar todo y vamos a decir, bueno, está mal esto, ¿bien? Después, ¿qué hacemos? Un apercibimiento. Muy bien. Entonces después viene el apercibimiento. Entonces le dice, bueno, mira, no entendiste el llamado de atención, seguís incumpliendo con la normativa del BCRA, no cumplís con las actas del directorio, en el directorio hay cualquier cosa. ¿Qué le aplicó después? Una multa. Muy bien. Llegó a la multa y digo, siguen incumpliendo, no solamente en relación a un cliente, sino a varios, a consumidores. Entonces, ¿qué le aplico? Una Inhabilitación temporaria o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria. Claro, porque yo, como les dije, todas las entidades financieras tienen una cuenta corriente en el BCRA. Entonces, cuando entran a compensación los cheques de un lado y del otro, que van cruzándose y van sumas para un lado y para el otro, entonces les dice, la cuenta corriente que yo tenía para que vos en caja compensadora utilices para ir y volver, o yo te preste plata porque emitieron demasiado cheque tus clientes y no tenía cómo pagarlo, te inhabilito. Tus clientes no pueden mover un peso, no sé cómo, pero esto lo resolvé. Pero ya, ¿qué dice el número 5? ¿Qué dice el número 5? ¿Qué dice el número 5 ya? Cuando ya pasamos, habilitación temporaria o permanente para Habilitación temporaria para desempeñarse como promotores. Muy bien, sigamos. Sí. Y ya las 6, ¿qué es? Las 6 ya, cuando reventó todo, ¿qué es? La revocación de la autorización para funcionar. ¿Qué hace? Sí. Listo. Acá reventó todo. Y después en la otra parte les dice, ¿cómo van a ser las multas estas? Bueno, ¿cómo digo yo cuánta plata le aplico? Bueno, dice, por la magnitud de la infracción, cuánto perjuicio le causé a los consumidores, qué beneficios le hice a usted como infractor, cuánta plata estamos moviendo y la responsabilidad patrimonial de la entidad. Entonces, cuando llegamos a un punto en que ya lo inhabilito, digo, bueno, te voy a sacar la autorización para funcionar, porque esto no da para más. Vos vas a fundir,
vas a quemarle la plata a la gente, no vas a poder cumplir con las otras entidades financieras, entonces te revocamos, te quitamos, eso es revocar, la autorización a la entidad financiera para funcionar. Entonces, hay 4 causas. ¿Qué dice el 44? A pedido de las autoridades legales Mírenlo, o por favor. estatutarias de la entidad, O sea, yo misma, dentro de la propia entidad financiera, le digo, chau, revóquenme porque no vamos para más. Número 2, en los casos de disolución previstos en el Código de Comercio o en las leyes que rijan su existencia como persona jurídica. acá como ya les dije, como no existe más el Código de Comercio, tenemos la 24.144, que la 24.144 está en la otra ley que vimos, ¿no? La 24.144, que es la ley del BCRA y la Carta Orgánica, ¿no? En el cual dice, y no, esto no da para más. Y como vos incumpliste, y como vos estás vaciando, y como no vas a poder cumplir ni con los consumidores ni con las otras entidades financieras, y está previsto, te la sacamos. Número 3, Por afectación de la solvencia y o liquidez de la entidad que, a juicio del Banco Central de la República, no puedo cumplir en forma inmediata o a largo plazo con nadie. Y entonces, es como, no se puede, ¿cómo? resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento. O sea, pedí la posibilidad de regularizar, de sanear tus cuentas y reventaste la cuenta de los clientes, hiciste inversiones que no correspondían, le diste préstamos a empresas sin garantía, terminó acá. Y número 4, inciso D, En la presente ley. entonces, digamos, pregunta de examen, los 4 incisos. ¿Bien? El juez va a poner un liquidador, dice el 48, ¿no es cierto? Vamos a liquidar. ¿Qué quiere decir liquidar? A ver si se les ocurre. ¿Qué quiere decir liquidar una entidad financiera? ¿Qué quiere decir liquidar una entidad financiera puesta por el juez? Que vamos a liquidar, quiere decir que vamos a realizar todos los activos y pasivos, vamos a ver los debe y el haber, se va a rematar lo que se necesita para poder atender a todas las obligaciones, a todo el marco de créditos y débitos que tiene la entidad financiera. Entonces, ¿por qué lo pone un juez? Porque es un liquidador objetivo y no subjetivo, porque no puede estar de un lado del otro mostrador. Vos que tenías como Estado que controlar si la entidad financiera caminaba bien o mal, la tuvimos que liquidar porque nadie la controló y reventó todos los fondos de los que estaban y otorgó mal los créditos, no hizo bien las cobranzas, no quedó otra que primero te revoquemos la autorización para funcionar, después te liquidamos, y entonces se determinan la totalidad de las obligaciones, 49 inciso C, que sean genuinos, que quiere decir que no sean truchos, y entonces todos los depósitos, los pasivos, que serían los incisos E, todos juntos, ¿no? Todos los incisos dentro del E, y después lo que dice es, se reparten los fondos a los depositantes, a sus titulares, al juez, y se remata todo esto a los fines de poder cumplir con todas las obligaciones. Y eso es porque se ha disuelto la sociedad. Se liquida porque se ha disuelto. ¿Qué quiere decir? Que no existe más. ¿Por qué? Porque no podía responder ante los depositantes que han llegado como consumidores, ni ante sus propios, los propios otros bancos.
Las operaciones son activas o pasivas. ¿Qué quiere decir? Las operaciones activas, a ver dónde está el chat, así lo escribo. No. Las operaciones pueden ser activas, por parte del BCR, obviamente, ¿no? O pueden ser pasivas. Cuando las operaciones son activas es cuando la entidad financiera actúa. Es decir, es el tradens. Otorga mutuo, otorga apertura de crédito, otorga. Tiene, digamos, de acuerdo al artículo 9 y 10, la posición dominante. En realidad la tiene siempre dentro de la relación bancaria. Pero para que entiendan, la activa es cuando les otorga un mutuo, cuando les otorga un monto contra una prenda o contra una fianza. Es decir, es la parte activa, la que lleva adelante la mayor parte del contrato. No voy a caer en esto de decir es la que presta el dinero porque es mentira. No se prestan dinero acá. En cambio, es pasiva cuando tiene que devolver, cuando tiene que cumplir. Ejemplo, operaciones pasivas. Las activas serían en un mutuo, en un anticipo bancario. En cambio, en pasiva es, por ejemplo, en la caja de ahorro, en la cuenta corriente, en el plazo fijo, es decir, cuando tiene que devolver, cuando tiene que cumplir hacia afuera. Cuando vamos a ver ahora, en la caja de valores, cuando tiene que responder por el deber de seguridad. Es decir, cuando está como deudor, como accipient en esa relación. Que en realidad no lo está, porque va a ser siempre con el abuso de posición dominante del 9 y 10 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, operaciones activas, operaciones pasivas, sí. Perdón, Sí. me anda re mal el internet y se me cortó justo cuando estaba explicando qué es la liquidez y me perdí, no entiendo ahora nada. La liquidez y la solvencia es la capacidad de responder ante las obligaciones frente a los consumidores, que son los depositantes, y frente a las demás entidades financieras en forma a corto plazo. Es decir, la liquidez trata de que haya un movimiento de disponibilidad. Esa es otra palabra. Jamás contesten dinero porque está mal. Y no se las voy a corregir como mal. Acá siempre hay disponibilidad de fondos. ¿Se acuerdan cuando antes hablamos de razonabilidad? De oponibilidad. Bueno, acá la palabra es disponibilidad de fondos. Entonces la liquidez es cuando la entidad financiera tiene esa capacidad de repago. ¿A cómo? Al corto plazo. En cambio, la solvencia es la facultad de cumplir con sus obligaciones a mediano y largo plazo, con el resto de las entidades financieras, con los plazos fijos a largo plazo, con las obligaciones al BCRA, etc. ¿Entendieron? Ahora sí. No, se me volvió a cortar todo, pero no importa. Pregunto si me lo pueden pasar después. No hay problema, usted mándeme un mail y yo le contesto. Sí, contesto todos los días, así que no hay problema. Mándenmelo un mail y yo le contesto. Igual, de todas maneras, está en los libros que yo puse. O sea, vio que, Trepat, que yo puse un link y de ahí pueden bajar todos los libros de títulos de cambio, de contratos, etc. Ah, bueno, profe, gracias. Después lo miro de Todos ahí los entonces. libros, donde dice franja morada, ahí pueden bajar todos los libros. Entonces, ahora que ya terminamos de ver el Banco Central de la República Argentina, vamos a ver qué productos bancarios, o sea, ya sabemos quién regula, quién abre la canilla, quién determina cómo deben ser las cosas. Muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se regula, quién es el encargado de todo esto, entonces vamos a hablar de los servicios, de los contratos bancarios que ustedes pueden llevar adelante. A ver si entra toda. Hoy vamos a empezar entonces por la cuenta corriente bancaria. ¿Bien? Vamos a hablar de tres: de la cuenta corriente bancaria, de la caja de ahorro y del plazo fijo. Los tres son contratos. ¿Son contratos bancarios? Sí.
¿Qué más les ocurre que son? Es un contrato de, ¿cómo se llama? El fundamental, que es como si yo voy y firmo un formulario. Muy bien, perfecto. Y si yo voy y lo firmo, ¿cómo es? Adhesión. Adhesión. Muy bien. Los tres son contratos conmutativos, como les dije antes. Es decir, yo de entrada sé que tengo que devolver el dinero, que tengo que cubrir así, tengo que denunciar así. No hay nada aleatorio. Es oneroso, ¿por qué? Porque tengo gastos administrativos, porque tengo intereses, porque tengo que pagar el IVA, porque tengo cumplimiento. ¿Bien? Todos estos. Caja de ahorro, cuenta corriente, caja de ahorro y plazo fijo. Estos tres contratos que yo celebro con la entidad financiera, a pesar de ser de adhesión, puede tranquilamente tener cláusulas nulas. Estas cláusulas nulas pueden ser dejadas de lado por ser abusivas. Así que no es que quedan fuera de la órbita de la revisión judicial. Muy bien. Entonces, vamos a empezar de estos tres contratos con el que tiene mayor disponibilidad de fondos, que es la cuenta corriente bancaria. ¿Vamos? Cuenta corriente bancaria. ¿En qué artículo está? ¿Alguno sabe del Código Civil? ¿En qué artículo está? En el 1393. 1393, pero muy bien, Berbeque, muy bien, excelente. Entonces, léalo por favor, Berbeque. Vamos a hacer una mezcla de lo que debe ser más lo que es en realidad. ¿Me puedo ahogar también? Vamos, entonces. Uy, Dios. Léame el 1393, por favor, Berbeque. La cuenta corriente bancaria es el contrato por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente y por su orden los créditos y débitos, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad del cuenta correntista. Y en su caso, a prestar un servicio de caja. Entonces, el contrato de cuenta corriente, como ven, hay una disponibilidad con créditos, los fondos como están, a la, Berbeque, a la vista. Muy bien, los créditos están a la vista. La disponibilidad de fondos, nada de dinero. Entonces, en el 1393 tenemos un montón de partecitas que tenemos que ver. Primero, obligación de la entidad financiera que debe registrar diariamente débitos y créditos. Número 2, tiene que mantener el saldo actualizado. Número 3, está la palabra que yo les dije, disponible. Y, si yo lo hubiera previsto también, el contrato de caja. Entonces, acá tenemos dos partes, la entidad financiera y el consumidor. ¿Que lo quieren llamar cliente? Bien, pero para mí es el consumidor. ¿Qué dice el 1395? ¿Qué dice el 1395? Créditos y débitos. Con sujeción a los pactos, los usos y las reglas y la reglamentación. A. Se acredita en la cuenta los depósitos y remesas de dinero, el producto de la cobranza de títulos, valores y los créditos otorgados por el banco para que el cuentacorrista disponga de ellos. Sí, la estoy escuchando. B. Se debitan de la cuenta los retiros que haga el cuentacorrentista, los pagos o remesas que haga el banco por instrucciones de aquel, las comisiones, gastos e impuestos relativos a la cuenta y a los cargos contra el cuentacorrentista, que resulten de otros negocios que pueda tener con el banco. Los débitos pueden realizarse en descubierto. Entonces, acá tenemos en el 1399, 1400, que todas estas obligaciones de la entidad financiera y yo,
vamos y venimos. Entonces, en esta entidad financiera lo que tiene que tener es al día los saldos y al día el cumplimiento de mantener quién es el actor, quién es el deudor y quién es el acreedor. Eso es una obligación no diaria, permanente y constante. ¿Por qué? Porque mientras que en la cuenta corriente normal se sabe al final de cada periodo, en la cuenta corriente bancaria lo sé todo el tiempo. Al final del día yo ya sé quién es el deudor y quién es el acreedor. Las cuentas pueden ser abiertas en forma conjunta o en forma indistinta. ¿Qué quiere decir conjunta? A ver si alguno se acuerda. ¿Qué quiere decir en forma conjunta? Muy bien. ¿Qué quiere decir en forma conjunta la cuenta? Tenemos que firmar todos. ¿Para qué? Para que esos pagos o esos cumplimientos tengan efecto frente a terceros. En cambio, en forma indistinta quiere decir que cualquiera puede firmar que va a tener efecto igual. ¿Comprendimos? ¿Conjunta o indistinta? Conjunta, yo tengo la cuenta abierta con la profe con la profe Oviedo y con el profe Martínez. Los tres tenemos que actuar en conjunto, firmar entre los tres, todo para que todo tenga efecto. En cambio, indistinta con cualquiera de nosotros es suficiente. Lo que no quiere decir que no seamos solidariamente responsables por el todo frente a la entidad financiera en el caso de deuda. No se divide la deuda. En el caso de que la cerremos, sí, la deuda se divide entre todas las partes en forma igual. Pero si le debemos a la entidad financiera, si somos traders deudores, lo que hacemos es en forma solidaria, es decir, los 100 pesos que se deben, cada uno de nosotros es responsable por el 100% de los 100 pesos. ¿Comprendemos hasta ahora? ¿Vamos bien? Bien. Entonces, ¿cada cuánto tiene en la entidad financiera, en el caso de cuenta corriente, que emitir los informes? ¿Cada cuánto tiene que emitir los informes? En el caso de la cuenta corriente, ¿cada cuánto? Dentro de los 8 días de finalizado cada mes. Eso es enviar el resumen, pero en el caso de la cuenta corriente, ¿cada cuánto cierra el resumen y me lo tienen que emitir? Cada 30 días. Cada 30 días, de acuerdo. Ahora me tiene que emitir un resumen, el cual yo puedo impugnar o aceptar. ¿Cada cuánto lo puedo impugnar? A los 8 días de recibido. Antes era solo en papel. Después, muy mal se hizo en forma electrónica. Entonces, ahora, si yo puedo elegir entre electrónico o papel, es de acuerdo a lo que yo considere como consumidora. Que tiene que ser. ¿A dónde va a llegar? Al domicilio o electrónico o al domicilio que yo hubiera denunciado al momento de suscribir el contrato de cuenta corriente. Yo a los 8 días lo tengo y tengo 30 días para impugnarlo. ¿Bien? Y en el caso de duda, o nos seguimos peleando, eso, ¿quién lo va a resolver? En el caso que yo lo impugno, la entidad financiera sigue diciendo que no y yo digo que sí, ¿quién lo decide? ¿Un juez? ¿Quién decide? Exactamente. Se judicializa y él es el que define. Acuérdense, el usuario de una cuenta corriente es un consumidor. Debe recibir la información, la duración del contrato, las características del contrato, la forma de devolución de los fondos, la disponibilidad que debo tener. Yo debo la confidencialidad, el secreto, las tarifas que voy a pagar, los gastos, las comisiones, el costo financiero, si la tasa va a ser fija, si va a ser variable. Por otro lado,
existe del lado de la entidad financiera la prohibición de obligarme a contratar un paquete generalizado, aparte de la cuenta corriente, es decir, tarjeta de crédito, etcétera, está prohibido, por más que ellos lo hagan, sigue prohibido igual. Entonces, lo único que puede llegar a hacer es contratar esto y nada más. El contrato de cuenta corriente puede ser, como les dije, abierto en forma conjunta o en forma indistinta. ¿Cuándo selló? Bueno, ya ustedes ya saben, cuando termina ahí ya sabemos quién es deudor y acreedor. Y aquí se sabe todos los días. Yo todos los días miro mi resumen y sé si se acreditó o no. ¿Cuántas obligaciones hay? Mía, como consumidor, yo tengo que denunciar. Si falleció otro titular, si alguno de nosotros es quebrado, es concursado, si fue afectado por una incapacidad, si perdí alguna documental, si me moví, si cambié mi domicilio, etc. ¿Qué obligaciones tiene la entidad financiera? De cumplir, de informarme, de darme información veraz, fehaciente, de actuar de buena fe, de manifestarme si existió modificación en las tasas de interés, en el cumplimiento, en la devolución de los fondos, en la disponibilidad, todo. Que son todas las mismas obligaciones que habíamos visto antes en contrato de consumo. Muy bien. Entonces, en esta cuenta corriente, que ahora vamos a ver que puede tener asociado el servicio de cheque, les voy a ver si me da el cerebelo, a ver si les puedo compartir pantalla. No, a ver, ventana, ahí está, ahí medio, muy bien, la profe. Entonces, ¿están viendo un cuadrito? Sí, profe. Muy bien, entonces ahí están viendo, no sé, le harán print pantalla, lo que ustedes consideren. Esto es pregunta de examen, pero así, de una. Acá están viendo la comparación entre la cuenta corriente que vieron con el doctor Martínez y conmigo, porque yo voy a lo bancario directamente. Entonces habla de todas las diferencias que hay entre la cuenta corriente y la cuenta corriente bancaria. No es lo mismo. Antes el Código de Comercio lo podía decir que sí, pero ahora ya no lo es. Hay muchas diferencias. La cláusula salvo encaje. Me olvidé de decirles algo, ahora que estamos hablando de cláusula salvo encaje. El BCRA establece un encaje bancario. ¿Qué es el encaje bancario? Es los fondos, la disponibilidad mínima que tiene que tener la entidad financiera para funcionar y que se considere que está cumpliendo con la normativa del BCRA. ¿Por qué se hace esto? Y porque como en nuestro país no somos muy respetuosos de la normativa, entonces, ¿qué hacemos? Vaciamos. Entonces el Banco Central establece que nosotros tenemos que tener mínimo, o sea, un 70, un 80% de liquidez y solvencia. En Europa es el 50, el 40, acá tenemos que tener el 80. ¿Por qué les parece que nos exigen tanto tener de nuestros fondos o de nuestra disponibilidad para hacer frente a las obligaciones? Porque si no, ¿qué se viene? El corralito. En parte es eso, exactamente, ni una corrida bancaria. Porque acá, si una entidad financiera no tiene fondos, a los 2 minutos, eso ya se sabe, vamos todos corriendo a sacar la plata porque saben que al otro día no va a haber un mango para nadie. ¿Comprenden? Ahí lo bajé entonces, para que vean el resto de la... ¿Están viendo hasta el número 11? Sí, profe, se ve hasta el 12. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense que la disponibilidad de fondos es hasta fijación de saldo. En cambio, en la bancaria, que es la que estábamos viendo ahora, no, es disponible de inmediato. Yo miro, se acreditó el cheque, chao, finish, listo, ya está. ¿Hay embargos? Acá dice que los fondos son propiedad del banco, pero eso es mentira, en realidad. ¿Por qué? Porque los fondos no son propiedad del banco, esto está mal. En realidad lo miro yo como consumidora. Los fondos no son de la entidad financiera. Y si un juez decide el embargo, lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque los fondos son míos, no son del banco, no son de la entidad financiera. Los fondos están depositados. Yo no hice una transferencia de la titularidad de los fondos.
¿Bien? Y en la cuenta corriente, por último, para cerrar este tema, ¿qué pasa? A ver, acá está. Bien. Dejar de compartir. Entonces, cuando nosotros fuimos en la cuenta corriente, librando cheques, que está unida, que ahora vamos a ver qué es un cheque, libré cheques, me pasé terriblemente, yo tenía solamente capacidad, no sé, para 100.000 pesos, y libré cheque por 2 millones, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva adelante algo que sirva como para oponer al consumidor y que venga y que pague? ¿Qué dice el 14? ¿Cómo se cierra una cuenta corriente? Por decisión del BCRA, por decisión del cliente, por incapacidad sobreviniente, por cualquier motivo, por decisión de AFIP o de otro organismo recaudador, por la muerte. Por disposición de algún juez. Entonces, cerramos, el juez dice, cierre la cuenta del cuenta corriente, del cuenta correntista, esto no da para más, pero, y en la entidad financiera dice, bueno, y aquí le cobramos los 1.900.000 que nos dejó clavados este amigo. Bueno, quiero que me lean entonces el 1406, por favor. ¿Qué dice el 1406? Ahí se los busco. Producir el cierre de una cuenta e información, el cuentacorrentista, si el banco está autorizado a operar en la República, puede emitir un título con eficacia ejecutiva. El Listo. documento ¿Qué quiere decir eficacia ejecutiva? Quiere decir que el certificado que se emita en la entidad financiera vale como un cheque, un pagaré, una letra de cambio. Se puede llevar directamente a tribunales y ejecutarle o embargarle. Eso quiere decir. Sigamos. ¿Sí? Sigamos. El documento Sí, debe sí. ser firmado por 2 personas apoderadas del banco mediante escritura pública en el que se debe indicar. O sea, tranquila, entonces decimos, para que ese título ejecutivo tenga validez, porque como es un título abstracto, acá lo vamos a poner, un título abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto? Que no interesa qué cosa, es un título abstracto, o sea, ¿qué quiere decir? Que no importa no interesa que lo generó, ¿qué quiere decir que es un título es abstracto? Letra de cambio, cheque y pagaré son los 3 títulos abstractos, no importa que lo generó, Causa. ¿Están leyendo el chat? Muy bien. A mí no me interesa de dónde viene ese cheque. A mí no me interesa por qué lo firmó y por qué lo libró. No me interesa. Usted lo firmó, lo libró, listo, chau. Arrivederci, lo tiene que pagar y chau. Eso quiere decir abstracto, que es independiente de la causa que lo generó. Entonces, va a ser como un título ejecutivo. Antes debía firmarlo, y ahora, no sé, el presidente de la nación. Y ahora, ¿quiénes lo tienen que firmar para que sea... Primero, antes de esto, yo tengo que haberlo notificado de que ha intimado al domicilio denunciado que venga y salde su deuda, primero. Como no lo hizo, después hago un certificado que tenga qué cosa, me dijo Trepat, primero, el día de cierre de la cuenta. Muy bien, después que tiene que tener, El saldo a dicha fecha muy bien, y y el después, medio por el que ambas circunstancias fueron comunicadas al cuentacorrentista. muy bien. Entonces yo digo, bueno, mira, acá está el telegrama, la carta documento, acá está el día que te lo cerramos, acá está el monto, acá está lo que es notificación, ¿y quién lo firma eso? ¿Quién lo firma eso? ¿El banco? ¿Qué dice ahí el 1406? ¿Quiénes? ¿Qué 2 personas lo hacen?
El 1406. 2 personas. Apoderadas del banco. ¿Cómo? ¿Mediante cómo? la pública. Ahora sí, esa es la respuesta correcta. Si ustedes me ponen en el examen 2 personas apoderadas, incompleta. Está mal. Es 2 personas autorizadas y aprobadas por escritura pública. Muy bien, entonces tenemos, este es el contrato de cuenta corriente, después tenemos el contrato de caja de ahorro, que también es un contrato por el cual hay disponibilidad de fondos, no hay disponibilidad de fondos, sino que son de titularidad del consumidor y me dan el servicio también, al igual que la cuenta corriente, de la tarjeta de débito, ¿no? Me dan el servicio de débito y en este servicio de tarjeta de débito me permite acceder también a los fondos. En la caja de ahorro, a diferencia de la cuenta corriente, otorgan intereses. Y por último tenemos el plazo fijo, que ahí sí se inmovilizan los fondos. En el plazo fijo se inmovilizan los fondos por un plazo determinado, y lo que yo percibo son intereses, por un plazo determinado ante la inmovilidad, ante la indisponibilidad de los fondos. ¿Se puede recuperar? Sí, señor, se puede recuperar. Antes de tiempo, sí. Con cancelación de intereses, sí, también. ¿El plazo fijo es endosable? No. ¿Cómo se transmite? A través de la cesión de créditos. Con firma certificada o por el gerente, por el escribano. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, otro contrato que tenemos es el anticipo bancario. En el anticipo bancario es el contrato por el cual se le dan un anticipo de fondos contra garantías de títulos valores o mercaderías, que puede ser obviamente prenda, no fianza. Entonces hay un anticipo en donde hablamos de cuenta corriente, caja de ahorro. Bueno, estamos en todos los contratos bancarios del 1390 en adelante. Del 1390 en adelante, más toda la operatoria que les digo que está fuera de esto en los libros de derecho bancario, en el link que les dije de franja morada. Entonces, acuérdense que estos contratitos van unidos con todos los contratos de consumo. Entonces, ya dije los 3 depósitos que hay: cuenta corriente, caja de ahorro, plazo fijo. Cuenta corriente, disponibilidad todo el tiempo. Caja de ahorro, otorga intereses, cosa que la cuenta corriente no. ¿Cómo puede ser la cuenta corriente? Solo en pesos, por ahora, hoy, mañana no sé. La caja de ahorro, ¿cómo puede ser? En moneda nacional, en dólares, en euros y no sé, ¿en qué otra más? En patacones. Después el plazo fijo. Oh, Dios, tengo un problema en la manita. El plazo fijo puede ser también en moneda nacional, en euros, en dólares, por ahora, mañana nunca se sabe, hoy es así. En un momento se prohibió, ahora se permitió. Que otorga intereses. ¿Por qué? Porque usted durante 6 meses, un año, mantiene la platita guardada, frisada. Entonces, como esos fondos están siendo utilizados por la entidad financiera, a ustedes tienen, digamos, una recompensa que son estos intereses. Pero igual, cuando después lo tengan que denunciar en IVA, en ingresos brutos, en bienes personales y todo, va a desaparecer, sin palabras. Entonces, el anticipo bancario es un anticipo de fondos contra garantía. Entonces, el anticipo de fondos se instrumenta, obviamente, en forma contractual, es oneroso, es conmutativo, es consensuado, es de adhesión, es bilateral,
y es de tracto, no es, es de ejecución continua, porque constantemente va evolucionando, o se va prestando, no es de un día para el otro. Por el otro lado tenemos el contrato de, esperen un cachito, ese es el contrato de anticipo bancario. Y por el otro lado tenemos el contrato de, esperen un segundito por favor, de apertura de crédito, perdón, estaba perdida, estaba cansada, perdida. Entonces, ¿de qué se trata el contrato? Diferencia de lo que les dije recién, anticipo bancario. El anticipo bancario puede ser también, lo pueden llamar algunos como girar en descubierto, pero no lo es. Acá no existe girar en descubierto, se llama anticipo bancario, en el cual me anticipan fondos que yo no tengo. Y después, por el otro lado, tenemos el contrato de apertura de crédito. En el contrato de apertura de crédito, ahí sí, me otorgan disponibilidad de fondo constante, me van dando, ¿no? Aire para que yo pueda, sería como, digamos, se parecería, no lo es, como un underwriting, pero en forma personal. Entonces, en la apertura de crédito me otorgan, ¿qué cosa? Disponibilidad. Es un contrato de vuelta oneroso, bilateral, de adhesión, pero este especialmente es intuitu personae, porque me otorgan todo esto, me dan una apertura de crédito por mis cualidades personales, ¿no es cierto? Por mis cualidades particulares con las cuales yo puedo ir adelante y puedo responder frente a mis obligaciones, frente a la entidad financiera. Entonces, tiene muchas modalidades el contrato de apertura de crédito, muchas. Hay, digamos, vamos a tratar de ver algunas, pero tienen un montón. Por ejemplo, depósito en cuenta corriente. Estamos hablando siempre de la entidad financiera. Atención de letras, atención de avales, garantías personales. ¿Qué otro más? A ver, ¿qué otros? Hay un montón. Atención de letra, puse letras, sí, atención de avales, atenciones de letra, garantías personales, garantías de, ¿cómo se llaman? Garantías de operaciones internacionales. Como verán, el contrato de apertura de crédito tiene, pero muchísimas formas de ser llevado adelante. Y lo que hace es, la entidad financiera se representa y dice, bueno, yo voy a, sería como bancarlo, como garantizar las operaciones en las cuales necesitan fondos, necesitan aire, por decirlo de alguna manera, y entonces la entidad financiera sale a rescatar al cliente y le dice, bueno, yo voy a garantizar todas tus obligaciones frente a terceros, y no solamente con adelantos en cuenta corriente, sino vos emitís letras, emitís obligaciones, emitís responsabilidades, y yo te las voy a salir a garantizar. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de contratos de apertura de crédito, tengan en cuenta todas estas modalidades. Puede haber garantías reales, puede haber garantías personales, que son la fianza o la prenda, puede haber ¿cómo se llama? Con títulos también, garantizando títulos valores, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces ya vimos todos estos contratos y nos faltaría un elemento fundamental que es, bueno, nos alcanza justo, dentro del derecho bancario antes de llegar a la tarjeta de crédito. Unido sí o sí al contrato de cuenta corriente, ¿qué les parece que tengo? En la cuenta corriente, ¿cómo manejo los fondos? ¿A través de qué? ¿A través de qué manejo los fondos que están en la cuenta corriente? De los
Vamos chicos, que nos falta poco para terminar. A través de los que manejo los fondos que haya dentro de la cuenta corriente. Voy, los saco, me presento, digo, bueno, deme toda la plata, que tengo que ir a pagar el IVA. ¿Qué les parece a ustedes? No, se maneja a través del servicio de qué, ¿el servicio de qué? De cheque, eso es, del servicio de cheque. Entonces, el modo de utilización como consumidora de los fondos que yo tengo depositados en una entidad financiera es el cheque. ¿Bien? Después vamos a ver que también hay otra forma de financiación que es la apertura de crédito, es el 1380, 1411 y 1412. Bien. El servicio de cheque, nos falta un par de cositas, que es la tarjeta de crédito, el servicio de caja de seguridad y el servicio de caja de valores. Entonces, Profe, ¿qué es un cheque? Sí, dígame. ¿puede volver a repetir lo que dijo lo último sobre los cheques, por favor? El servicio de cheques es inherente al servicio de cuenta corriente. No es un contrato, es un título abstracto. Es un título abstracto. Les voy a decir la definición que tienen que saber de cheque. Bien, esta definición, cuando nosotros le preguntamos en el examen, no es un título de crédito, no es nada. Ustedes tienen que decirme la definición exacta. ¿Cuál es? La definición exacta es una orden de pago. A ver, lo voy a escribir para que sea más rápido, así no se muere. La tarjeta de débito la tengo tanto en la cuenta corriente como en la caja de ahorro, Becerra. Entonces es una orden de pago. Y ahora les voy a explicar cada una de estas cosas lo que significa. Pura y simple, librada contra un banco girado con el que tengo contrato de cuenta corriente que ordena, por una suma determinada de dinero y ante la falta de pago otorga al portador legítimo acción cambiaria y de regreso y acciones penales. Entonces, los cheques son una orden de pago pura y simple. ¿Qué quiere decir pura y simple? Que no están condicionadas. Por sí solas son literales, son independientes, son abstractas, no dependen de nada. Eso quiere decir pura y simple. No está condicionada. ¿Y qué quiere decir pura y simple? Que no es aleatorio. Yo de entrada sé cuánto debo. Por una suma determinada de dinero. Y librada contra un banco girado con el cual tengo contrato de cuenta corriente. Y en el caso de que no se acrediten los fondos o no al portador legítimo, porque es importante portador legítimo. Pues yo me lo puedo haber robado, lo puedo haber obtenido por medios extraños o ilegales. Entonces yo tengo que acreditar la legitimidad de la aportación. Entonces, el portador legítimo, ante la falta de pago en la entidad financiera o acreditación de fondos, tiene acciones cambiarias y de regreso contra el endosante. La ley dice uno solo para el cheque simple y dos para el de pago diferido. Qué sé yo. Igual un solo. ¿Y cómo es el endoso? Completo. ¿Qué quiere decir? Nombre, apellido, DNI, domicilio, etc. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, tengo una duda. Y ante la... Sí. Perdón, estaba buscando ahí con libros, o sea, los libros, y no entiendo bien dónde tengo que entrar. Cuando pinché en el link
de la franja de derecho, entro a donde dice segundo año, pero no sé qué de todo lo que está Después acá. lo vemos. Ok, Termino la idea primero Dale. y después en un segundito te lo muestro. Entonces, el cheque es una orden de pago pura y simple librada contra un banco girado con el cual tengo contrato de cuenta corriente, es decir, que ni plazo fijo ni caja de ahorro. Con todo esto, yo libro órdenes de pago, no de pago, de suma de dinero, y de acuerdo a la modalidad que después vamos a ver, porque hay cheques que pueden ser confeccionados de diferentes maneras, alguien va a ser beneficiario de una suma determinada de dinero. ¿Cuántas veces lo puedo endosar? El simple 1, en pago diferido 2. ¿Cómo son los endosos? Completos. ¿Existe cheque al portador? No, señor. ¿Por qué? Porque usted del otro lado lo tiene que endosar. Así que sí o sí va a ser usted el beneficiario. Sí o sí. El cartular tiene que tener el nombre de la entidad, de la sucursal, el domicilio de la entidad, los datos completos de la cuenta corriente y de su titular, es decir, número de cuenta tal, quit, bla, 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 ¿no? No mi domicilio, ¿no? Obviamente, sino todos los datos de la cuenta y todos los datos quit y etcétera del librador del cheque, es decir, el titular de la cuenta corriente. Debe tener la suma en pesos y en letras, y ante la duda estarán en letras. Por ahora son solo en pesos, excepto otro que vamos a ver ahora, que es para un fin determinado, y debe estar firmado, acuérdense, si es en forma conjunta, todos los titulares de la cuenta, y si es en forma indistinta, cualquiera de nosotros. Los cheques pueden ser, la troncal es simple, que es de pago a la vista, es decir, el cheque, si lo confeccioné hoy, se paga hoy, porque dice Neuquén, 13 de noviembre, pagaré a Pirulito de tal la suma de tanto. Chau. Eso es simple, es para hoy. ¿Qué dice el artículo 23 de la ley de cheques? ¿Vos haces un cheque postdatado? ¿Postdatado? ¿Haces un cheque simple postdatado para 28 de diciembre? Bien. Si te morís, si te concursás, si te quebrás, es inoponible al portador legítimo. Nadie lo va a poder cobrar. ¿Por qué? Porque para eso se ha inventado el cheque de pago diferido. ¿Qué quiere decir? Estos cheques tienen una fecha de creación y una fecha de cobro que puede ser entre uno y otro de 30 a 360 días. ¿Qué quiere decir? Lo creo hoy, digo Neuquén, 9 de noviembre del 2021, el día 9 de diciembre del 2021 pagaré a Pirulito de tal la suma de tal pesos. Ese es el de pago diferido, es decir, desde que yo lo creo hasta que yo lo pago pueden pasar de 30 a 360 días. ¿Qué me dice el artículo 23 que les dije de la ley de cheque? Y bueno, querida, tener un cheque de pago diferido y hacer cheque de pago común, y bueno, bancatela. ¿Por qué? Porque lo estás utilizando como garantía de otro negocio. Si te va mal, me lo presentas a cobrar. No, para eso usé el cheque de pago diferido. Entonces, dentro de 30, 60 o 90 días, vos me presento, lo percibo y está todo bien. Seguramente vos estás utilizando ese cheque simple. El día, si a los 30 días yo no te cumplo con determinada cosa, me ejecutas el cheque. Seguramente. Y quiere decir que lo estás desnaturalizando, porque no era para eso. Tanto el de pago diferido como el simple pueden tener diferentes cuestiones. Una, tenemos el cheque certificado. ¿Qué quiere decir? Congelo los fondos durante 5 días. Es decir, yo tengo la garantía que 5 días ese cheque va a representar una suma que nadie me puede embargar, tocar, nada. Otro cheque, cruzado. ¿Qué quiere decir cruzado? Tiene 2 barras en el margen superior izquierdo. Entonces, en la cartular, acá en la izquierda, le pongo 2 barritas, que significa qué efectos tiene, que solo puede ser depositado.
en la cuenta corriente de alguien más, mía, de otro. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que cheques no se pueden depositar en caja de ahorro. Entonces tenemos cheque cruzado, cheque no a la orden, que significa que solamente el beneficiario lo puede percibir en caja o en la cuenta corriente. Eso quiere decir no a la orden. Fulanito de tal no a la orden, solamente ese fulanito lo puede percibir. También existe el cheque certificado para operaciones inmobiliarias. Este puede ser en pesos o en dólares. Yo tengo que tener una cuenta o en pesos o en dólares. Es un cheque que emite la entidad financiera, no lo emito yo, lo pido, lo solicito, que se emita un cheque por $100.000 que yo ya tengo en mi cuenta, en la cuenta corriente tengo $100.000 o en la caja de ahorro. Entonces, cuando me presento en lo del escribano para formalizar la escritura de la compraventa, acuérdense, presento ese cheque certificado, es decir, para operaciones inmobiliarias específicas, y con eso directamente se pueden acreditar los fondos. En vez de hacer una transferencia, porque es en dólares y por ahí el otro no tiene dólares, emito un cheque. En realidad no lo emito yo, sino lo emite la entidad financiera, en el cual sí o sí tengo que tener una cuenta corriente que lo respalde. Y sirve para operaciones inmobiliarias, es decir, para adquisición de bienes inmuebles. Después tenemos el cheque imputado también. Ánimo que solamente nos falta el contrato de tarjeta de crédito y ya son libres de morirse tranquilos. Entonces, ¿qué quiere decir el cheque imputado? Al dorso, donde va acá está todo escrito acá. Del otro lado, donde... No, acá tengo cheques, pero como tienen el nombre no se los puedo mostrar. Entonces, del otro lado, donde uno endosa, un solo endoso completo, que es el nombre, apellido, DNI, domicilio, pongo para ser acreditado en cuenta, para ser abonado el IVA, para ser abonado el... Lo que se ha establecido es la falta de, digamos, la ley que dice la falta de responsabilidad de entidad financiera en el cumplimiento de estos ejemplos. A mí me lo dieron para pagar el IVA. ¿Y yo qué hice? Pagué, no sé, la cuota de la heladera. Según la ley, según la normativa, la entidad no es responsable, y según la normativa sí es responsable por haber utilizado esta orden de pago para un fin que no estaba previsto. ¿Entre quién sí hay responsabilidad? Entre las partes. Si vos me lo diste a mí para que yo pague el IVA y yo fui y pagué una deuda que tenía, no sé, de auto, el problema contractual lo vamos a tener entre nosotros. Para mí, yo como consumidora, sí es responsable la entidad financiera porque es la que tiene encargada de cuando recibe el cartular de controlar todo esto. Y si no está afectado a eso, no tiene por qué recibirlo. Tiene que respetar la imputación de lo que se hubiera puesto. El servicio de cheque, ¿cuándo se corta? Ante la quiebra, la incapacidad, la muerte, que se declare mi incapacidad, por decisión del BCRA, por decisión mía, por decisión de todos los que firmamos, por decisión de AFIP. Yo tengo muchas obligaciones, tengo que denunciar si perdí la chequera, si se utilizó en mi contra, si firmó alguien que no correspondía, si quebramos, si cambié de domicilio, como también tiene obligaciones la entidad financiera de atender los cheques, de cumplir, de responder, de hacer las acreditaciones en tiempo y forma, de notificar en el caso de que hubiera algún problema. Bien. Y por último tenemos el contrato de tarjeta de crédito, un contrato terriblemente consumeril. ¿Qué es el contrato de tarjeta de crédito? Es lo mismo que era el underwriting para un personal. ¿Qué quiere decir? Acá tenemos un contrato en el cual somos tres. La entidad financiera, el sistema de tarjeta de crédito y el consumidor.
Entonces, se me otorga financiación. Bueno, disculpen, tengo financiación. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando en el contrato de financiación? En el contrato de financiación, disculpen, me olvidé de un cheque, que es el cancelatorio. Es para cancelar sumas determinadas de dinero y emitidos por está emitido por el BCRA, perdón, el cheque cancelatorio es ese, porque es para cancelar una suma determinada, pueden ser emitidos en dólares también, y es este que yo les dije de las operaciones inmobiliarias, que también lo denominan cancelatorios. Entonces, vamos a la tarjeta de crédito, un contrato terrible en el cual, bueno, tenemos bastantes problemas, ¿no? Hay un sistema que en realidad es doble, porque yo tengo una relación con la entidad financiera, porque su tarjetita de crédito va a decir maestro, va a decir Visa, va a decir Master, va a decir, entonces, tengo una relación con el sistema de tarjeta de crédito y también tengo una relación con el banco emisor, que es el que organiza el sistema y la que me recibe los montos, la que tiene la obligación de recibirme los pagos a cuenta. También es la que emite los resúmenes y tiene muchas obligaciones, gracias a Dios. A partir del 385 en adelante, obligación de informar, obligación de darme una copia de los contratos porque la forma tiene que ser sí o sí, tiene que haber, hay responsabilidad solidaria entre ellos, hay deberes de publicidad, deberes de confidencialidad, se le aplica también se puede aplicar las normas de los contratos fuera del establecimiento, en el caso de que yo lo hubiera hecho por escrito. Me tienen que notificar todos los costos de mantenimiento, los intereses, la renovación. Es un sistema complejo. ¿Por qué? Porque estamos en la tarjeta, representa una obligación en realidad de adhesión, obviamente, porque yo lo único que hago es firmo, es conmutativo sumamente y es de ejecución continua, porque constantemente van y vienen, y obviamente hay una financiación. ¿Qué obligaciones tiene la entidad financiera? Recibirme los pagos, notificarme, imputar. ¿Qué obligaciones tengo yo? De abonar en tiempo y forma. ¿Qué obligaciones también tengo yo? De imputar pagos. ¿Qué obligaciones tengo yo? De denunciar si cambió mi estado, si cambió mi domicilio. ¿Qué obligaciones tiene el emisor? De respetar la financiación, de respetar las cuotas, de notificarme cualquier movimiento, de notificarme cualquier acto ilícito que hubiera sucedido con mi tarjeta. Tiene la obligación de extremar las medidas de seguridad para que no haya phishing o para que no haya abuso o robo de información, la confidencialidad, que no le puede transmitir mis cualidades crediticias a otros. Los resúmenes, me debe mandar resúmenes cada 30 días y mínimo 5 días antes del vencimiento, que es el artículo 25 de la ley de tarjetas de crédito. Entonces, a los 5 días me tiene que mandar el resumen. ¿Yo tengo para impugnarlo? Sí, señor. Tengo que impugnarlo. ¿Cuántos días tengo? 30 días. ¿Desde cuándo? Desde que lo recibo. Entonces digo, bueno, esta operación está mal, está bien, está mal. Lo impugno, digo, me robaron la tarjeta cuando yo estaba, no sé, afuera del casino, nadie dijo nada. Y entonces yo sí lo digo porque esa tarjeta me la robaron. Entonces, tiene obligación de verificar el origen de esto, tiene la obligación de certificar de que esto ha derivado de un ilícito, y entonces de este resumen se estará al fondo de la cuestión también de verificar si las firmas son correctas o no. Siempre es a los 30 días de la recepción, que es el artículo 26 de la ley de tarjeta de crédito. Yo lo impugno y esto
la entidad financiera tiene 15 días para resolverlo. ¿Bien? Normalmente lo que tiene la gente es un seguro ante robo, que es la ley, discúlpeme que no se las dije, la 25065. Ustedes fíjense que cada vez hay más fechas de entrega de los trabajos prácticos. Les puse el 14. Está puesta, ¿eh? Porque reveí, lo hice todo de vuelta y les puse el 14. Las volví a modificar para que tengan un poquito más de tiempo. Entonces, la 25, lo anoté, por ahí estoy, entonces la 25065 es la LTC, como era antes la LCT, acá la LTC, que es la Ley de Tarjetas de Crédito. Fíjense que todas las cosas que les estoy diciendo para beneficiarlos a ustedes como consumidores, ¿bien? Entonces, la responsabilidad, si me robaron, o me la falsificaron, o me la sacaron, todo esto lo tiene que cubrir el seguro. Y yo no soy responsable, y la responsabilidad es solidaria entre la tarjeta emisora, es decir, máster, y la entidad financiera. En el caso de que haya cláusulas abusivas o modificación unilateral, todas estas las van a tener por nulas. Cuando termina, como es un contrato de ejecución continua, cuando termina el contrato, también se emite un resumen, se emite una constancia, no es título ejecutivo, ojo, a diferencia de la cuenta corriente está prohibida la ejecución. Es un juicio sumario, es decir, se cierra la tarjeta de crédito, se saca el saldo y se hace un juicio común ordinario. Está prohibido hacer un título ejecutivo con el saldo de tarjeta de crédito, y más cuando deriva de una relación de consumo. Así que por más que firmen un pagaré y etcétera, como el pagaré es de consumo, tengo que justificar ese supuesto saldo de tarjeta de crédito que yo fui a reconocer el saldo y a reconocer la deuda. Ojo con eso. Muy bien. Y lo último que me preguntó Trepat, ¿cómo tienen que hacer? Espere que ahora busco la página. Es así. Ustedes en la página tienen un link, ¿no es cierto? Así con esto terminamos. Tienen un link. ¿Están todavía? ¿Alguno sobrevive? Sí, profe, todavía sí. Con esto terminamos entonces. Hasta yo estoy aburrida de mí misma, imagínense. Entonces, pincho ahí. A ver, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que está viendo Trepat? Dice programas, bibliografía, introducción al estudio, introducción al pensamiento, y después habla primer año, segundo año. Bueno, entonces van pinchando cada uno y van buscando. A ver, ¿qué dice? Privado 1, privado 2, ¿qué dice? Derecho comercial, ¿qué dice? Claro, en segundo año dice Derecho Privado 1, Civil 1, Bueno, Derecho entonces van abriendo todos ellos, ahí está, entonces va abriendo cada uno, y adentro ve, por ejemplo, si está el manual de Gersi, está el manual de Villegas, y certifican cada uno de ellos de que sea después del 2015. Así tienen que ir mirando. Derecho comercial, pongamos, pincha derecho comercial y se fija, bueno, dice Gersi, dice Villegas, dice Echeverri, no sé, dice Borda. Los abre y mira, que sean después del 2015. ¿Entienden? Sí, profe, Las partes gracias. de contrato son, ahora sí, banco emisor, sistema de tarjeta de crédito, consumidor. El comercio no es parte del contrato, Autos es igual autos es el expediente. Para ustedes sería el fallo. ¿Entendieron, chicos, cómo se entra? Ustedes pinchan cada uno de ellos y entonces van entrando a la bibliografía. Tienen que probar con todos hasta, qué sé yo, tercer año, cuarto año, entonces van pinchando y van viendo. Y es más, ahí les va a servir para después, para sociedades, para concursos, hay derechos de libro administrativo. ¿Lo van viendo? ¿Lo vieron?
Profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? Entran ahí, entonces van buscando año 1, año 2, año 3. Y después de cada año van discriminando, por ejemplo, privado, comercial, económico, ¿no? Entonces van abriendo cada uno de ellos y encuentran, qué sé yo, a Gertzi, a Villegas, a Echeverri, no sé, quién sea. Entonces, cada uno de ellos, Gómez Leo. Entonces van abriendo cada uno de ellos y se van fijando si está actualizado, lo pueden bajar. En realidad no tendría que hacer esto, pero bueno, con tal de darles una mano y que ustedes puedan acceder a los libros gratis, lo hago. ¿Bien? Profe, Bueno, gracias. chiquis, no, por favor, lo necesitan a su disposición. Así que bueno, chiquis, terminamos hoy con bancario. Así que lo último que nos va a faltar es la unidad número 7, que el profe yo revisé el trabajo práctico y ya lo subió. Bueno, lo que necesiten,